¿Te has apuntado al reto podcast del pasado agosto de este año? Si no es así, puedes comenzarlo hoy mismo. Hoy te voy a comentar de qué va el reto podcast 5, ni más ni menos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, el metapodcast donde diariamente te traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting de mi día a día. Imagina recorrer Cataluña a través de la búsqueda del Santo Grial. Y ahora vamos a hacer todavía mejor esa experiencia haciéndolo con un podcast. Y subimos un poquito el listón escuchando las voces de Paul Monel y Michelle Jenner. Ahí es nada. Ojo, como protagonistas de esta historia. Además, con las apariciones estelares de Arturo González Campos, Andreu Buenafuente o Javier Sierra, entre otros, haciendo de sí mismos. Ojo, dentro de muy poquito podrás disfrutar de esta ficción sonora en tu reproductor, por lo que puedes hacer hoy mismo y adelantarte al gran acontecimiento de este septiembre, y te lo aconsejo antes de que se queden sin entradas, es sacarte tu invitación para el evento donde van a realizar la presentación de Greal, el secreto de las 8 llaves, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Para ello solamente tienes que entrar en podcastgreal.com y conocer allí todos los detalles del evento, coger tu entrada y de paso participar en... Nada, no te cuento más. Solamente tienes que entrar en podcastgreal.com. Cada agosto tengo por costumbre lanzar un reto podcast, una serie de 30 puntos que hago para mí mismo a modo de pasatiempo para retarme y continuar poco a poco durante 30 días, en mi caso, yo lo hago así, hablando sobre podcasting y sobre podcast. Lo lanzo para todo el mundo, pero ya digo que es un reto más bien personal para, pues hacer un pequeño juego, en mi caso lo hago en Twitter, hablando sobre podcast, sobre podcasting y como digo, yo lo hago en agosto, yo lo lanzo y lo hago en agosto, pero se puede realizar en cualquier mes del año, se puede hacer también de manera seguida, realizar 30 mensajes seguidos en el mismo día, ponerte ahí, pim, y rellenarlo. Se puede hacer durante 30 días, ya digo que agosto tiene 31 días, pero yo hago 30 puntos. Se puede hacer de manera puntual, pues hoy me apetece completar uno de los puntos del reto podcast, y es simplemente una de las muchas maneras que tengo de seguir promoviendo y aumentando el alcance del podcasting. Voy a repasarlo lo más rápido posible porque entiendo que son 30 puntos junto a sus 30 respuestas y no es cuestión de que este episodio se haga súper largo. Dejadme que me coloque bien aquí, que tome postura, porque son 30 puntos con sus 30 respuestas que comienzan ya. El punto número 1 dice: indica tu podcast favorito de este 2024. Y mi respuesta fue: mi descubrimiento estrella de este año es Podcast Hechos Reales, un podcast con historias tan increíbles como ciertas. Buen guión, buena producción sonora, buena ejecución, digno de tu suscripción. Y la verdad que me estoy guardando un lunes podcastero para recomendarlo como se merece, porque ya digo, es mi podcast favorito, mi gran descubrimiento de este 2024. Punto número 2. Invita a otro usuario o usuaria a participar en este reto podcast número 5. Este año quiero invitar a Javi Mgol, Javi Marcos, a ver si se anima a completar este reto podcast número 5. Pero claro, yo entiendo que esto de que te reten en pleno agosto, que no está al alcance de todo el mundo, ni todo el mundo quiere, pero yo se la tiré a ver si lo completa en este septiembre. Punto número 3. Recomienda un episodio que hayas escuchado durante el mes de julio. Y rescate el Bad Señales dedicado a la película Del Revés 2 o Inside Out 2 que escuché al volver de ver la película. Aquí el gag inicial que debes escuchar sí o sí, la verdad que esto es algo que recomiendo enormemente, los gags iniciales del podcast Bad Señales, que tengo que felicitar a Imanol de Frutos por su creatividad, y a todo el equipo en general. Punto número 4. ¿Qué estás escuchando ahora mismo? Pues el 4 de agosto yo estaba escuchando una maratón regresiva del podcast El Oso y la Doncella, porque estaban con la plena publicación de los nuevos capítulos de la segunda temporada de La Casa del Dragón y los compañeros de
El Oso y la Doncella estaban también haciendo especial reseñas de estos episodios. Punto número 5. Si tu podcast favorito se quedase sin creador-creadora, ¿quién te gustaría que lo presentase? Bueno, sería raro escuchar un De eso no se habla sin Isabel Cadenas Cañón, pero pagaría por escuchar a Soy Nuria Pérez haciéndolo. Y viceversa con Gabinete de Curiosidades. La verdad que serían dos creadoras que me gustaría mucho que reinterpretasen los distintos podcasts. Por un lado, Isabel con Gabinete de Curiosidades y Nuria Pérez con De eso no se habla. Pagaría por escuchar estas creaciones. Punto número 6. ¿Cuál es la temática que más podcast consumes? Mi respuesta fue, aunque en los 2 últimos meses me he pegado un atracón de podcast de La Casa del Dragón, reconozco que en este 2024 le he pegado duro a todo el tema de desarrollo personal, empresarial, inversiones y marketing. Punto número 7. Agradece el trabajo del último podcast escuchado con un breve mensaje y enlaza a ese capítulo. Y respondí, aunque no es montañismo, hoy mismo he salido a correr por los paisajes gallegos, por los parajes gallegos, escuchando este capítulo de Mochileros Podcast. Gracias, Hugo, R. Tordol. Mochileros y los volcanes de Ecuador, con Sergio Tezanos de Montañismo Enduro, Single Tracks. El punto número 8 dice, ¿qué podcast que ha parado en verano echas de menos? Apenas hace una semana que no aparece Santiago Pascual en su Day to Day y reconozco que se me hace raro no tenerlo en mi rutina habitual, pero para todo buen daily son necesarias las vacaciones, tanto para el creador como para el oyente, que luego lo escucha con más ganas. Punto número 9. Indica lo que más odies escuchar en un podcast. Y mi respuesta, tolero todo tipo de opiniones políticas con argumentos, aunque no las comparta. Es lo mínimo si quiero que también se respeten las mías, pero no puedo con los insultos, dobles intenciones o insinuaciones camufladas en podcast que nada tienen que ver con política, sin embargo, sí que son políticas. Punto número 10. ¿Cuál es el último podcast añadido a tus suscripciones? Mi última suscripción ha sido en pleno viaje veraniego para llenar esas horas de coche con la familia y ha sido Noches de Ortega. Bueno, las Noches de Ortega. Punto número 11. ¿Qué actividades practicas mientras escuchas podcast? Raro es el momento que no tengo al menos un auricular puesto escuchando algo, pero las actividades más habituales con podcast son correr, cocinar, salir a comprar, conducir. Creo que a día de hoy sería incapaz de hacerlas más de 5 minutos sin un podcast puesto. Y nada más, era el hashtag lo que me faltaba. Punto número 12. ¿Has ido a ver alguna grabación de podcast en vivo? Bueno, que sí he ido. Podcast en vivo, llevo unos pocos. El último fue en junio con Lo que el silencio escucha y los próximos serán en PodTalks el próximo 7 de septiembre y el 13 de septiembre con Como hiela tu movida en Podnight Madrid. Cuando escribí esto, claro, ahora ya ha pasado, ya he disfrutado de todo esto. Punto número 13. ¿Te gustaría que tu ciudad tuviese su propio podcast? Sí. Móstoles, el ayuntamiento o incluso alguna concejalía tuviera su propio podcast, sería un oyente fiel. Solo he encontrado alguno de las bibliotecas municipales o algún que otro colegio o instituto, pero nada gubernamental, nada desde el gobierno. ¿Le ponemos remedio, Ayuntamiento Móstoles? Pues hombre, sigo esperando la respuesta del ayuntamiento, a ver si alguna productora de podcast mostoleña les puede ayudar, pues es EOB Productora, faltaría más. Punto número 14. El podcast publicado más reciente que recuerdes. ¿El podcast publicado más reciente que recuerde? Pues estoy a la espera de la nueva remesa de lanzamientos en septiembre, que ya ha llegado, pero me atrevería a decir Sayonara Deluxe, de Sayonara FM, y yo creo que sí, que es ese al menos el que yo recuerdo del 14 de agosto. Punto número 15. Felicidades, ya has llegado a la mitad del Reto Podcast 5. ¿A quién le recomendarías participar en esta edición? Pues me voy a atrever a invitar al presidente Mia Font, a ver si se anima a participar, sea durante este agosto, septiembre, en 30 días o durante todo el Reto Podcast en un hilo seguido, en un solo día. Que por cierto, me preguntó en PodTalks, ¿pero qué es eso que me han mandado, Jorge? Y ya le tuve que explicar, no, es un reto. Bueno, si estás escuchando Mía, todavía espero tu participación en el Reto Podcast 5. Punto número 16. Podcast de actualidad o informativo favorito. No es un podcast 100% de actualidad, pero sí es 100% informativo. Me quedaría con Un tema al día de eldiario.es. Además, que le debo un gran favor a Marcos García Santonja por un episodio que dedicó hace tiempo. Y le debo un lunes podcastero. Ojo. Punto número 17. Busca nuevos podcasts en el hashtag RetoPodcast5 y suscríbete. Responde al usuario que lo recomendó. Y aquí tengo que agradecer a
la aportación de Palangano Media, otro micropodcast para la colección. Y aquí hablaba de GMT de la agencia F Noticias. Punto número 18. ¿Tu aplicación de escucha favorita cuál es y por qué? Desde el 28 de diciembre del 2015 soy usuario de Pocket Cast. Además de ser un robusto reproductor de podcast donde guardar y exportar mis suscripciones, el hecho de que me dieran la cuenta vitalicia cuando se pasaron al pago por suscripción fue la guinda del pastel. Gracias de nuevo. Punto número 19. Publica una captura del podcast que estés escuchando. Ahora mismo, para el primer desayuno del día y la media horita larga que tengo que correr después, tengo un capítulo de Segundo Desayuno Hobbit sobre la segunda temporada de La Casa del Dragón. Punto número 20. ¿Cuántos podcasts consumes de media al día? Bueno, pues mi respuesta fue mi media de capítulos diaria, un poco difícil porque depende mucho de la duración de la escucha de ese día, pero he estado mirando la última semana y al cálculo me salen unos 9 episodios de podcast cada día. Punto número 21. Pide recomendaciones de podcast sobre una temática. Y la respuesta fue, hoy quiero pediros recomendaciones de podcast sobre una temática concreta y un público definido. Podcast sobre inversiones, sobre finanzas, a ser posible para alguien que esté empezando o quiera empezar a invertir. ¿Me ayudáis a encontrarlo? Pues espero vuestras recomendaciones, si conocéis algún podcast así. Punto número 22. Momento del día favorito para escuchar un podcast. Mi momento favorito de escucha de podcast es regresando a casa, caminando después de hacer una tarea mañanera, correr, ir a comprar o llevar a las niñas al colegio. Ese espacio después de hacer algo, una obligación, pero antes de ponerme a trabajar. Es el momento que me sirve para empezar el día a tope, escuchando podcast. Punto número 23. Indica lo que más disfrutes lo que más disfrutes escuchar en un podcast. Ahora mismo estoy entre la espada y la pared. Por un lado, me encantan esas conversaciones que atrapan y que transmiten cercanía como si estuvieras allí. Por otro, el buen contenido que es capaz de formarte y enseñarte episodio a episodio. Punto número 24. ¿Quién te gustaría que tuviera su propio podcast personal? Un actor, actriz, político, política, deportista, científico, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que un deportista con carisma, como Juanma Iturriaga, que entrevistase a otros profesionales del ámbito deportivo, no solamente a las grandes figuras, para conocer cómo se trabaja en todos los aspectos de cada rama, estaría muy, muy chulo para un nuevo podcast. Y lo sigo manteniendo. Me gustaría mucho escuchar a Juanma entrevistando a otros compañeros de profesión y no solamente jugadores de baloncesto o exjugadores de baloncesto. Punto número 25. ¿Consumes podcast durante tus vacaciones? Durante las vacaciones aprovecho a escuchar muchos podcasts. Por un lado, me sirve para escuchar podcasts a los que me suscribí y dejé pendientes a lo largo del año, y por otro, es mi temporada de descubrimiento para las recomendaciones de la nueva temporada de Al Otro Lado del Micrófono. O sea que las que estáis escuchando durante estas semanas ya sabéis de dónde han salido. Punto número 26. Sugiere un invitado o invitada ideal para tu podcast favorito. Se me ocurre, ¿hace cuánto que no invitas a José Antonio Gelado a Quiero Ser Podcaster, Sune? Todavía no lo ha hecho. Sune, otro tironcillo de orejas. Punto número 27. Inventa tu propio reto para este punto y reta a alguien. Punto número 27, respuesta. Después de inventarme otros 30 puntos este año, más los 120 de las 4 ediciones anteriores del reto podcast, tiene gracia el reto de podcast de hoy, vaya. Publica las 4 carátulas de tus últimos 4 podcasts escuchados y reto a José de Frente al Cliente. Punto número 28, ¿cuál es tu podcast conversacional preferido? Pues reconozco que echo de menos a los chachos de Topal Games en modo presencial. ¿Hay que poner 50 euros para que se compren unas Oscars de pollo y volváis a juntaros? Bueno, esto es un chiste interno que solamente conocerán los oyentes de Topal y aquellas personas que vivan cerca de Móstoles, Getafe, si no me equivoco, y Madrid, y conozcan el Burger Oscar. Punto número 29. ¿Has descubierto algún podcast en este Reto Podcast 5? Sí, en este Reto Podcast 5 he apuntado al menos 6 podcasts nuevos. Los iré recomendando tanto en el hilo de recomendaciones de podcast como en los lunes podcasteros de la temporada que estás escuchando tú ahora mismo. Punto número 30. Cita tu primer tweet de este Reto Podcast 5 y despídete. Cada Reto Podcast pienso lo mismo. Quizás no es un reto para todo el mundo porque son muchos puntos y es algo pesado. Como pasatiempo, a título personal, me encanta estar todo el mes de agosto liado y me da contenido para el resto del año. Espero que te haya gustado mis respuestas del Reto Podcast de este año. Quiero agradecer antes de nada a todas las personas que se han unido al reto de este año, que han completado los 30 puntos de este Reto Podcast, y también gracias a ti por escuchar este episodio de Al Otro Lado del Micrófono.
Recuerda que hoy es miércoles y voy a lanzar una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en Twitter, o llámalo X, como quieras, donde puedes difundir tu podcast y más concretamente el último capítulo que hayas publicado. Búscame allí con el usuario @eov y encontrarás la iniciativa bajo el hashtag Hablemos de Podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.